comenzar en el 17 y hasta que acaba. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, haciendo, haciendo el Señor, perdón, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Y después que me han venido por acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las calles y por las casas, testificando al judío y al gentil acerca del arrepentimiento para con el Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que Dios, el ministerio del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todos el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puesto por obispos para apacentar las iglesias del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas y a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bien aventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban dolidos,
en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Aleluya. Gloria a Cristo. Esto es hermoso ver cómo hay ese deseo, ¿verdad? De hacer esto, porque nuevamente les reitero, no es fácil estar acá leyendo. No sé quién le toca el 21. ¿A quién le toca el 21? ¿A su esposa? Para que le diga que le siga practicando. Es que lo que pasa, hermano, por mucho que le practique, cuando está acá arriba se pone nervioso y se le cruzan las letras y se le... pero esto es buena práctica, porque si al rato Dios los pone a predicar, pues ya están listos. Amén. Aleluya. Muy bien, pues vamos a concluir este capítulo en este día viendo varias cosas. El capítulo 20, versículo 17, se me olvidó decirles allá atrás para que lo proyectaran. Hechos capítulo 20, versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Vamos a ver la palabra ancianos para entender de quién está hablando. Dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Porque entendemos que la conducta del Hijo de Dios, hermano, es importante. Amén. Dentro y fuera de la iglesia. Usted no es uno aquí y otro allá afuera. Tenemos nosotros que esmerarnos a hacer el mismo donde quiera que estamos. Y luego dice el versículo 19: sirviendo al Señor con toda humildad. ¿Sirviendo a quién? Al Señor con toda humildad. Porque tenemos que entender como hijos de Dios que nuestro servicio es ¿a quién? Es a Dios, hermano, es al Señor. Esta es la confusión muchas veces del cristianismo en este día en el que estamos viviendo, que creen que están sirviendo a la iglesia, creen que están sirviendo al pastor, creen que están sirviendo a los hermanos de la iglesia, pero el servicio siempre es al Señor. Por eso, hermano, yo no le tengo nadita de confianza a mi esposa. Amén. Nada. Ni a mis hijos, ni a ustedes. Amén. Amén. ¿Están conmigo? No, hermano, mi confianza tiene que estar en Dios, ¿sí o no? Amén. Si yo quiero que Dios se mueva en el corazón de mi esposa, yo tengo que confiar en Dios. Tengo que tener la confianza en Dios, que su conducta de ella va a ser tal, la cual yo ando buscando. Lo igual de mis hijos, igual de ustedes, hermano. ¿Cuántos de ustedes los ha defraudado su pareja en alguna cosa? Amén, hermano. Sean honestos. Los ha defraudado y les ha puesto confianza en diferentes cosas y lo ha defraudado. Ustedes que tienen hijos, ¿cuántas veces sus hijos los han defraudado en alguna cosa u otra? ¿Verdad que sí? Ustedes que han venido a la iglesia por un tiempo, ¿cuántos hermanos en la iglesia los han defraudado en un tiempo u otro? Amén, hermano, ¿no? Yo le estoy diciendo que nosotros tenemos que entender que todo se trata de Dios. Lo que nosotros hacemos tenemos que entender que es para Dios, porque si no lo hacemos para Dios nos vamos a cansar. ¿Sabe por qué? Porque cuando no lo hacemos para Dios estamos esperando que nos digan gracias, buen trabajo, que siempre nos estén a nosotros motivando con lo que nos están diciendo. Y si no nos dicen, nosotros nos cansamos y decimos: no, pues entonces ¿de qué sirve que vaya a la iglesia? Nunca me dicen gracias, y estoy lavando los baños y ni siquiera me dicen, ni siquiera reconocen que estoy haciendo. Entonces ¿para qué lo hago? Mejor no lo hago. Porque piensa que lo está haciendo para la iglesia, para el pastor. Pero cuando entendamos nosotros, hermano, cuando entendamos que es para Dios, cuando verdaderamente entendamos que lo que hacemos, Señor, lo hacemos para el Señor, en ese momento nosotros no nos digan o no nos digan, nos agradezcan o no nos agradezcan, nosotros seguimos haciéndolo con el mismo denuedo. Porque entendemos, ¿verdad, hermano? Que lo que hacemos es para el Señor, y del Señor recibiremos la recompensa. Él es el que va a dar los galardones. Aquí a lo mejor en la tierra nadie le dice gracias, a lo mejor nadie le dice buen trabajo, pero cuando llegue a la presencia de Dios, yo prefiero escuchar de Dios que diga: bien hecho, mi buen y fiel siervo, entre al gozo de su Señor. Hermano, yo prefiero oír las palabras del Señor, el creador de los cielos y la tierra, que muchas veces aquí a veces nos dicen buen trabajo nomás para que no digamos, ¿verdad? ¿A poco no le ha pasado que dice: dile gracias? Le dice usted a sus niños: dile gracias porque te dio el dulce. Gracias. Nomás para que no diga.
Muchas veces nos ha pasado, pero hermano, tenemos que entender. Por eso aquí el apóstol Pablo, y trabajó con tan denuedo el apóstol Pablo para hacer el trabajo que Dios lo había enviado. Lo trabajó con tan esmero, porque él sabía de quién iba a recibir los galardones. Él sabía con quién iba a estar por toda la eternidad. Por eso trabajó con ese denuedo. Hermanos, si hay alguien que fue menospreciado, fue el apóstol Pablo. En todos los diferentes aspectos. Él tenía quejas, hermano, de todos. Él decía: me tengo que cuidar de los de adentro y me tengo que cuidar de los de afuera. Porque afuera me dicen que soy un hipócrita, me dicen que soy un holy, ¿cómo va? Holy rolly o rolly holy. Afuera me dicen que soy un santurrón, y aquí en la iglesia me critican. Y dice: me tengo que cuidar de los de adentro y de los de afuera. Donde quiera él había sido vituperiado, porque había ido con los apóstoles. Los apóstoles lo menospreciaron porque no anduvo con ellos, anduvo con la gente, y sabían que era un matón de cristianos, y no lo confiaban, no le creían. Donde quiera tuvo problemas, pero ¿sabe por qué lo hizo con tan denuedo? Porque él sabía para quién lo estaba haciendo. Cuando él tuvo el encuentro, cuando iba rumbo a Damasco, hermano, cuando él tuvo el encuentro, no lo tuvo con los apóstoles, no lo tuvo con nadie. En ese momento él iba con cartas para prender los cristianos, para ir en contra de los cristianos, para llevarlos a las sinagogas. Él iba, hermano, bien armado con esas cartas. Pero dice la palabra de Dios que de repente llega una voz y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y una luz resplandeció y cayó él, el rostro al cielo en ese momento. Y en ese momento dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús de Nazaret. Porque tenemos que distinguir a quién Jesús, hermano. Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Curioso que él iba tras los hijos de Dios, hermano. Él iba atrás los que servían a Cristo para llevarlos a la sinagoga, ¿sí o no? ¿Alguien conoce la historia acá? Iba tras los hijos de Dios. Y Jesús le dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Por eso cuando perseguimos y cuando vamos contra un hijo de Dios, hermano, vamos contra Jesús de Nazaret. Vamos contra Dios mismo. Nosotros, yo siempre les he enseñado: tenga mucho cuidado cuando usted va en contra de los hijos de Dios, porque ahí se levanta en contra de Dios mismo. Aleluya. Y él tuvo ese encuentro personal con Jesús. Jesús directamente le habló, dijo: instrumento útil me eres. Como él tenía la convicción y tuvo el encuentro personal, no había nadie que lo parara, no había nadie que lo desviara de su llamado. No había persona que vino y lo quiso. Y ya ve que hay personas que un día están bien animados y al siguiente día están bien desanimados. Un día tienen la moral acá y el otro día la tienen por acá. Un día andan en el cielo y otro día andan en la tierra. La moral sube y baja, así como el elevador, ¿no? Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Entendemos que vienen cosas a nuestras viejas vidas que de repente nos destantean, ¿verdad que sí? De repente, ¡ay! Pero nos acordamos quién es nuestro papi. Nos acordamos quién es nuestro Dios. Y cuando nos acordamos y reconocemos quién es nuestro Dios: oh no, you didn't. Le dice: vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, hermano. Porque tenemos esa confianza como hijos de Dios. No estamos solos. No estamos solos. Usted, hermano, no está solo. Tenemos que entender que tenemos al Creador en nosotros. Porque dice: cuando usted entrega su vida a Cristo, Él viene a morar en usted. Y aleluya. Yo me gozo cuando pienso en esto, hermano, porque ahora sí que cuando viene el enemigo no se enfrenta conmigo, ¿verdad? Cuando viene el enemigo dice: wow. Yo veo ese muchachito muchachito de Zacatecas. Es que todavía me siento como de 18, hermano. Pero yo no veo a ese muchachito que nació en Felipe Ángeles Antres el Barranco, municipio de Fresnillo, Zacatecas, y creció en Prolongación García Salinas número 8 en Fresnillo, Zacatecas. Yo no veo a ese hombre. Yo al que veo es al que está con él.
Y por eso, hermano, dice la palabra es que los demonios reconocen, ¿verdad que sí? Los demonios reconocen cuando usted cuando va caminando, ellos saben quién es usted. Ellos saben qué hace. Los demonios saben el poder que usted tiene. Hay demonios que cuando usted va a echarlos para afuera, dice, ahí viene el hermano. Y hay demonios que dicen, ahí viene el hermano, córrele patitas, ¿para cuándo son? Y salen corriendo. Todavía ni llega usted y se van los demonios. A mí me ha pasado, hermano, que hemos ido a orar acá y cuando llegamos ya los demonios no están. ¿A usted no le ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado? Ya cuando llega ya no hay nada. Tienen miedo. Sirviendo al Señor con toda humildad, hermano. Eso me llama a mí mucho la atención del apóstol Pablo. Hablando de la humildad, no, hermano, fingida. Porque ¿ha visto usted la humildad fingida? ¿Ah? Hay una humildad que finge la gente. La humildad fingida usted la tiene que cantar. Son buenos cantantes los hermanos que fingen la humildad. No, hermano, es que yo soy humilde. Decía Rick Warren, el que tiene que decir que es humilde ya no lo es. Porque la humildad no se canta, la humildad se ve, hermano. No, ¿cómo yo voy a limpiar los baños? Que no sabe quién soy. ¿Cómo voy a quitar hierbas? O sea, sí, ¿qué no? Dicen, o sea, ¿no? No sabe quién soy yo. ¿Cómo me voy a rebajar yo a hacer eso? Pero dice la palabra de Dios que él fue tan humilde, hermano. Fíjese la humildad del apóstol Pablo. Porque él a la presencia de Dios caía. Se postraba. Nada era demasiado para él. Se postraba a la presencia. Viene una serie hermosa de la alabanza. No tenía vergüenza. Aquel hombre, hermano, que presentaba sus credenciales, cuando él se presentaba ante el jurado, cuando se presentaba ante las autoridades mayores, él se presentaba y dice: estas son mis credenciales, yo soy romano. Romano, hermano, en aquel tiempo ser ciudadano romano era de lo máximo. Circuncidado al 8º día, judío de judíos. Yo aprendí a los pies de Gamaliel. Gamaliel en aquel tiempo era como si ahorita la gente va a Harvard. Es como si va a las mejores universidades de Estados Unidos. Y él presentaba sus credenciales delante de la gente. Dice: miren lo que soy yo. ¿Y sabe qué es lo que hacía, hermano? ¿Sabe qué es lo que hacía él en ese momento cuando los presentaba sus credenciales? Dice: pero yo las tengo como basura, todas estas credenciales, para levantar el nombre de Dios en alto. Porque lo que yo en este mundo conseguí, lo que en este mundo yo soy, hermano, los trofeos que yo tengo en este mundo, los títulos que tengo en este mundo, para mí de nada me sirven. Los echo a un lado para que el nombre de Cristo sea exaltado. Ese hombre, hermano, sí era humilde, pero era humilde porque lo presentaba, no porque lo decía. Dijo: yo estoy acostumbrado a andar en lo máximo y en lo más peor, a tener abundancia y a tener necesidad. Estoy acostumbrado a andar bien fuertote y luego de repente bien golpeado. Porque si alguien fue golpeado fue el apóstol Pablo, hermano. La Biblia no habla de los apóstoles que fueran tan golpeados como el apóstol Pablo. Por eso Dios nos llama a nosotros a servir con humildad. Un hombre humilde, una mujer humilde, cuando le dicen: ¿me ayudas en esto? Claro, si puede, ¿no? Porque a veces no podemos. Estamos en un país donde es bien difícil encontrar tiempo. Aquí en Estados Unidos el tiempo, hermano, se va para, no sé para dónde se va. ¿Verdad que se les fuma el tiempo? Apenas llegué yo aquí a Estados Unidos y ya tengo 36 años de estar aquí. Hermano, yo nomás vine a comprar una bicicleta y a comprar una batería. En un año yo regresaba a Zacatecas a ser el músico famoso. 36 años pasaron ya. El tiempo se desvanece. Por eso nos gusta ir a las montañas, hermano. Como que ahí el tiempo se
se detiene un poquito más. Porque podemos disfrutar de nuestros entornos, ¿verdad? Y nos levantamos y apenas son las 2 de la tarde. Ya parecen como 3 días de allá abajo de la ciudad. Acá el tiempo así se va. Es difícil. Denle un aplauso al Señor porque Él está en este lugar. Cuando nosotros entendemos a quién servimos, en realidad ser humildes no es difícil. Cuando entendemos, hermano, ante quién estamos, ser humilde no es difícil. Cuando usted se presenta ante una persona menor que usted, que tiene menos que usted, le es fácil levantar el cuello, ¿verdad que sí? Le es fácil presentarse como alguien más. Pero cuando usted se presenta con alguien con más autoridad, ya cuando se presenta usted con un abogado, con un doctor, con un juez, con una persona que tiene una carrera, cuando usted ya se presente, como que se siente intimidado aún, porque no sabe muy bien hablar el lenguaje, y porque aquellas personas se presentan, hermano, con una manera más extravagante, y usted como que se siente un poquito cohibido delante de ellos, ¿sí o no? ¿Verdad que nos sentimos un poquito hasta como que, híjole? Pero usted va allá a su rancho de donde vino y llega con la trocota 4x4 de Nali, High Definition. O yo no sé qué significa, tiene HD. Yo digo que es High Definition. Y llega ya, hermano, con la gente que está en el rancho, que andan en su burrito. Y ahí llega, ¿no? ¿Cómo llega, no? El hermano Ricardo. Y él va, el hermano, ahí va el señor ahí con su burrito. Y él llega y se siente el hermano Ricardo allá, como que él es Juan Camané. Pues que vamos a creer que ya tiene los papeles, ya puede ir y venir. Pero se fija cómo es fácil sentirnos nosotros la gran cosa ante aquellos que son menos que nosotros. Hasta que nosotros entendamos como hijos de Dios, hermano, ante quién estamos. Cuando verdaderamente entendamos ante quién estamos, hermano, cuando estamos delante de Dios, tenemos que reconocer con quién estamos. Por eso el apóstol Pablo podía ser humilde, porque él reconocía ante quién estaba y para quién estaba trabajando, para quién estaba haciendo lo que él estaba haciendo. La humildad para él era una conducta, una forma de ser. Era fácil, no se tenía que esforzar mucho. El versículo 20 dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, para que se les quite. ¿Ya? Yo por un tiempo fui muy criticado por dar estudios en las casas. Me dijo un pastor: usted está loco. Así literalmente dijo: pastor, usted está loco. Y le dije: ¿cómo? ¿Qué? No. Hagan los hermanos que se esfuercen. Denles un estudio allí, que vaya el que quiere. Si no quieren, que no vayan. Así le hago yo. Doy estudios en la iglesia y si no va nadie, ya no les doy. Les presento la palabra y si no la quieren, no se las doy. Que vengan al servicio nomás. Y si nomás quieren de puras migajas, que de eso vivan. No sea menso. Me dijo una palabra más bonita, ¿verdad? Pero eso me quiso decir. Digo, que usted vaya a un estudio, una casa, y que otro estudio. Le dijo: eso. Yo, hermano, yo he visto los cambios más grandes de familias cuando vamos a sus casas a darles sus estudios. He visto que Dios ha tocado a personas, ha cambiado. Pero no vamos a hablar de eso hoy. A mí me gusta estar en los estudios que me hagan preguntas. Le digo: pregúntenme. A mí me gustan los preguntones en los estudios. Es que si no me preguntan, hermano, no me esmero a estudiar más. Cuando me preguntan, digo: ay, no lo sé, pero espérese a la otra semana, ahí se lo busco. Amén. Y aprendemos más, ¿verdad, hermano? Cuando nos preguntan, aprendemos más. Por eso me gusta y le digo: pregunten, hermano.
El versículo 21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Le estaba dando en el mero corazón, porque le estaba diciendo: salgan del judaísmo y acepten al verdadero judío, acepten a Dios. Les estaba pidiendo a estas personas que creían que ellos eran la raza escogida, que se arrepintieran, el arrepentimiento. Y le decían a ellos: oye, wait a minute. Le decían, porque también se les salía inglés de vez en cuando. Wait a minute. Decía: ¿cómo que tenemos que arrepentirnos? ¿Y de qué? Si servimos al Mesías, tenemos la ley, esta nos la dio Moisés. Tenemos lo mejor de lo mejor, y nos estás pidiendo que nos arrepientamos. Hermano, ¿sabe para qué se dio la ley? La ley se dio para que la gente se dé cuenta que ninguna obra humana es suficiente para que usted entre al reino de los cielos. Ninguna obra humana. No pudieron guardar la ley. Ya me estoy haciendo de puertorriqueño. Nadie pudo guardar la ley. Nadie, hermano. Por eso nosotros entendemos ahora, aquellos que quieren judaizarlos una vez más, que nos quieren regresar a la ley. Si en la ley nadie fue salvo, ¿por qué vamos a regresar a él? Entonces la muerte de Jesús fue en vano. Entonces lo que Dios hizo en la cruz fue en vano, si tenemos que regresar a las obras de la ley. Usted y yo, hermano, ya no estamos bajo las obras de la ley. La palabra de Dios dice que Cristo, hermano, es el fin de la ley. No quiere decir que no tiene aplicaciones. Lo que quiere decir que la salvación no viene por la ley, la salvación viene por Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allí me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Prisiones y tribulaciones. Juan capítulo 6, mijo, me lo pone ahí rápidamente. Juan capítulo 6. Hay algo que nosotros tenemos por seguro. Juan capítulo 6, versículo 33. Vamos a ver. Permítame. El 32. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Saben que Moisés, hermano, cuando iban a través del desierto, se les dio el maná, el pan del cielo? Por eso conoció pan del cielo. Maná significa ¿qué es? El único, porque la gente cuando cayó dijo: ¿qué es? What is it? Ese era el maná, pero era el pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús es el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Quién es el pan de vida? Hermano, por eso la verdadera satisfacción está en Cristo Jesús. Se fija, hermano, usted, aquellas personas que han tratado de buscar la satisfacción en el alcohol, en las mujeres, en el baile, en las drogas, en muchas diferentes cosas, y no encuentran la satisfacción. ¿Por qué, hermano? Porque la verdadera satisfacción está en Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. Y Cristo Jesús está en su corazón, hermano. Mire nada más. Qué hermoso. Regresamos. Pero ninguna, ¿en dónde íbamos? ¿En el 20 qué?
o en el 23 dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulación. Por eso, hermano, no se asuste cuando pasa por tribulación. Si alguien le dijo a usted que está aquí y los que me están viendo a través del mundo, si alguien les dijo que entregando su vida a Cristo no iba a tener problemas, le mintieron. They lie to you. Porque aquí la palabra de Dios nos enseña, dice: en este mundo tendréis aflicción, en este mundo seréis afligidos. Esa es promesa, eso es algo que viene al cristiano. Dice: en este mundo tendréis aflicción. Pero no nada más es para el cristiano, hermano. El cristiano y no cristiano va a tener aflicción en este mundo. La aflicción corre parejo. Llega a los cristianos y no cristianos. Pero al cristiano le dice: pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Tú no estás solo, yo ya vencí la tribulación. Tú no vas solo, yo voy contigo. Esa es la diferencia. La tribulación del mundo, para la gente del mundo les cae por completo. Pero para usted y a mí, hermano, nosotros ya caminamos como más que vencedores. Ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. De manera que si le dijeron que no iba a haber tribulación, le mintieron. Porque sí iba a pasar tribulación. Pero también, hermano, le falta la promesa. Tiene que entender que Él ya venció al diablo. Hermano, lo único que Dios quiere de usted y de mí es obediencia. Amén. Él ya pagó el precio. Fíjese, hermano, que cuando una persona corre, cuando iban los guerreros a jugar, amén, allí no ganamos ni un juego, pero le hicimos la lucha. Pero había un trofeo que si hubiéramos ganado nos lo hubieran dado, ¿verdad, hermano? Fíjese que el trofeo alguien lo compró. Ese no lo compraban los equipos. Ese lo compró alguien. Lo único que tenía que hacer usted como jugador es pagar, hermano, el precio para usted obtener aquel trofeo que alguien ya había comprado. Tenía que esmerarse, tenía que esforzarse y ganar los juegos para que le dieran el trofeo. Pero el trofeo ya lo había pagado alguien. No sé si me está entendiendo en este día, hermano. Usted no trabaja para ser salvo, la salvación ya fue comprada. Pero, hermano, es el precio, ya fue pagado. Pero usted tiene que pasar, hermano. Ya está. Pero todavía tenemos que pasar por pruebas, por tribulaciones. Tenemos que esmerarnos, tenemos que esforzarnos. No para pagar el precio, porque el precio ya fue pagado, sino para obtener el premio, el trofeo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Diga conmigo: ninguna cosa hago caso. ¿Cuántas veces se ha metido en problemas por hacerle caso a las cosas? A lo que le dijeron, a lo que vio, a lo que sintió. Y le puso tanta atención que lo distrajo, lo sacó, lo apartó. El Hijo de Dios, hermano, tiene que estar enfocado, tiene que estar con sus ojos puestos en la meta. Porque, hermano, al momento que se entretiene en lo que está pasando a su alrededor, lo van a desviar. Lo van a desviar. ¿A cuánto les ha pasado pasar por un detour? Ya que usted va bien contento y de repente está un rótulo grandote y dice detour. Le cierran la calle y luego lo mandan por un montón de callecillas, quién sabe por dónde. Y luego ya al último ya llega a la calle otra vez. Cuando nosotros fuimos a California, hermano, nos tocó un detour. Veníamos por ¿cuál era ser? La 15. Se ve que es la 15, no, la que viene de California para Las Vegas. Y está aquí un detour. Y nos sacan por un montón de calles, quién sabe qué tanto por allá. Pasamos quién sabe qué tanto de tiempo y al último regresamos al highway otra vez. Nada más para darnos cuenta que todo aquello, nada más, hermano, que fue como una hora, quién sabe qué, nada más era como 15 minutos de caminar en el highway. Eso es lo que son los problemas. Usted va hacia una meta y Satanás le pone un detour. A los jóvenes les dice: You're too young. Disfruta de la vida.
Y ya cuando ya estés mayorcito, entonces ya te metes a la iglesia. Las mentiras que le echa, y mientras que los traía allá, cuánto los mete, cuánto hace con ellos, cuánto destroza sus vidas. Si nada más no se hubieran ido en ese detour, si se hubieran ido derechito, ya estuvieran en los propósitos de Dios, ya estuvieran haciendo la voluntad de Dios. Y muchos de ustedes le está diciendo al Señor en este momento: si no te hubieras ido en ese detour, ya tenías mucho tiempo haciendo la voluntad de Dios, pero todavía vas allá por las callecitas. Y el propósito que Dios tenía para tu vida todavía está esperando. Y en lugar de que tú le estés predicando a los hermanos, todavía te están predicando. Bueno, gloria a Dios. ¿En dónde irá? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No le importaba que lo mataran. Dice: no le hace que me maten, yo voy y doy, y yo le voy a dar con todo, y voy a terminar con gozo. ¿Cuántos de ustedes se gozan cuando pasan por pruebas, por tribulaciones? Dice Santiago dice: gozaos, hermanos, cuando estáis pasando por diversas pruebas y tribulaciones. Pero ¿verdad que es difícil gozarnos? O sea, vamos a ser honestos acá entre usted y yo. Diga: pastor, tome agua, para que hable bien. Es que ya me regañó mi esposa. Dice que me oigo como que tengo mucha sed. Y sí es cierto, pero me la aguanto porque quiero acabar, hermano. Vamos. Y ahora el versículo 25, mira, esto es importante. Esto es lo que yo quiero que se lleve en su corazón. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he predicado el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy, escuche, y si lo ponen ahí estaría excelente, limpio de la sangre de todos. Limpio de la sangre de todos. Porque esto es tan importante, hermano. Vaya a Ezequiel conmigo, capítulo 3. Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. Santo alábale. Dice el versículo 16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero su sangre demandaré de tu mano. El apóstol Pablo sabía y conocía la ley de Dios, y él decía: si ustedes se mueren, ya su sangre está sobre sus manos, porque yo ya les dije, les enseñé, les hablé de la palabra de Dios. Pero si ustedes son cómplices del pecado, si usted no les dice o le refrena a sus hijos, a las personas que conoce del mal que está haciendo, estamos siendo cómplices del pecado. Alguien diga gloria a Dios. Él sabía, por eso cuando les predicó y les dijo: ya su sangre no está bajo mis manos, ya no está en mis manos. Pero si tú amonestares, el versículo 19, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad,
pero tú habrás librado tu alma. La sangre de Él, lo que pasó en su vida ya no está en ti, porque tú le dijiste, tú le fuiste piedra de tropiezo. Tú le dijiste: yo no voy a ser parte de esto. Tú quieres andar teniendo sexo, no te voy a comprar las píldoras. Y esto no lo haces en mi casa. Tú quieres hacer droga, no te voy a dar dinero para hacer eso. Tú quieres vivir en eso, yo no voy a ser parte de tu pecado. Yo te voy a hacer piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si tú continúas en esto, continúas haciendo esto, tú vas a ir al infierno. Y yo quiero decirte que no quiero que vayas ahí. Yo quiero decirte que quiero que cambies tu vida, porque si no, tu sangre va a ser demandada. Si el justo se apartase de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, no le dijiste nada. En su pecado morirá. ¿Por qué? Porque no le fuiste piedra de tropiezo, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, se acabarán. Las cosas buenas no salvan, hacer la voluntad de Dios es lo que salva, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. El apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando. Era un hombre que fue instruido, hermano, a los pies de Gamaliel. Él sabía lo que la palabra de Dios decía. Nosotros como padres cristianos, hermano, no podemos nosotros abrazarle y consentirle el pecado a nuestros hijos o a las personas que están a nuestro alrededor. No podemos, tenemos que hacerles piedra de tropiezo. Es ok, mija, aquí en ese cuartito ahí te puedes poner bien marihuana. Nomás que no lo hagas allá en la calle. Mejor mira, aquí con tu novio, porque no quiero que andes por allá. Aquí nomás ponte en anticonceptivos, hombre. Todo está bien. Más vale que no salgas embarazada y seas una vergüenza para la gente. Alguien diga gloria a Dios. Se quedó muy callado aquí. Si la palabra de Dios es clara, ¿verdad que sí, hermano? Ya casi vamos aterrizando en este día. Dios es bueno. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Cuando está hablando obispos, en aquel tiempo obispos, lo que eran, hermano, el concilio, no eran diferentes, ahora han diferenciado. Ya un obispo se cree más que el pastor. En realidad eran lo mismo, hermano. El obispo para apacentar la iglesia del Señor. ¿La iglesia de quién? Del Señor. La iglesia no es suya, no es mía. La iglesia es del Señor. Hay muchas personas que se apoderan de las iglesias, ¿verdad? Usted no se me va a visitar allá porque me lo contaminan. Así es que usted aquí se apoderan de la gente. Ya vamos a acabar porque ya llegaron los jóvenes. Por yo sé, después de mi partida entrarán en mi medio lobos rapaces. Yo quisiera haber tenido más tiempo para hablarles de los lobos rapaces, pero ya se me acabó el tiempo. Porque hay muchos lobos rapaces en este día, hermano. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Y para siempre es su misericordia. Padre, te bendecimos. Señor, vemos aquí en tu palabra lo hermoso que eres para con nosotros. Vivimos en un mundo de injusticia, donde el Dios con D minúscula de este mundo ha tomado control de básicamente todo el sistema gubernamental de todos los países y en cierta manera también de todos los residentes de cualquier país, de cualquier ciudad. Ha tomado, Señor, control en muchas diferentes maneras. Vivimos en un mundo cruel, Señor, donde a las personas que no te sirven parece que se les trata mejor que a los que te sirven. Pero entendemos que aquí vamos de pasada. Este lugar no es nuestro lugar permanente. Esta es una casita de campaña. Aquí vamos de pasada y vamos hacia nuestro lugar eterno. Vamos hacia nuestro lugar celestial.
Señor, ayúdanos a entender que en este mundo sí hay aflicciones, pero tú ya has vencido al mundo. Yo camino en victoria, yo camino confiado. Ayúdanos a entender, Señor, que la humildad no es algo que se dice, es algo que se presenta, que se lleva a cabo. También en este momento yo quiero agradecerte, Señor, porque nos has hecho ver clarito que tenemos nosotros que ser como hijos tuyos. Tenemos que instruir a nuestros hijos en contra del pecado. No ser cómplices del pecado, pero predicar y hablar en contra del pecado. No consentir el pecado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Padre, yo te bendigo en este momento y te pido cobertura sobre esta tu iglesia, tu congregación. Que cuides y protejas y defiendas, Señor, y nos ayudes, Señor, a ser aplicadores, que apliquemos, Señor, la palabra en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Dios me los bendiga en esta noche y que tengan muy buenas noches. Nos vemos el domingo.